Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la charla de Cubiertas Verdes que va a estar a cargo de María Marta Chichisola. Le cedo la palabra a Juan Pla, que nos va a presentar, y contamos con la presencia de nuestro gobernador del distrito 4945, Leonel Delgado Rossi, y por el distrito 4985, 4895, perdón, está Miriam, ¿no? Que ahora, Sí, bueno, Juan nos va a presentar a todos. Miriam. bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar, gracias Leonel por el aguante de siempre, a pesar de estar girando como gobernador. Gracias Miriam por esta loca aventura que empezamos hoy y que seguiremos durante un par de charlas. La idea justamente era hacer una actividad en conjunto, empezar a trabajar cuestiones en conjunto con otros distritos hermanos, en este caso puntual con el distrito 4895 del norte de la provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, la alegría de contar con esta amiga que es María Marta Chichisola, que conocí hace algún tiempo ya trabajando en esta locura del medio ambiente. María Marta es una profesional con una profunda vocación de servicio. Tiene formación académica en arquitectura, en diseño de interiores, en organización empresaria y gerenciamiento de la construcción. Es máster en medio ambiente y arquitectura bioclimática de la Universidad Politécnica de Madrid. Es diplomada en bioconstrucción por la Universidad Tecnológica Nacional y tiene un vasto recorrido profesional, docente y en el mundo de la arquitectura, del diseño y muy arraigado a esta idea del diseño respetuoso con el medio ambiente, del diseño sostenible. Pero previamente a darle la palabra a María Marta, quisiera también para desobligarlo, darle la palabra a Leonel para que nos deje su saludo en carácter de gobernador. Buenas noches, ¿cómo están? La verdad que en primer lugar felicitarlo a Juan porque desde el momento de que lo convoqué para trabajar en el área de medio ambiente, se lo puso al hombro y la verdad que felicitaciones más junto al equipo que ha formado, en la cual uno confía en esas personas que trabajan y trabajan a su manera, acorde por supuesto con el aval del gobernador. Y bueno, y más felicitaciones porque podemos hacer un trabajo en conjunto con el distrito de la amiga Susana. Una pena que no esté presente, pero está por ahí. ¿Quién está acá? Miriam. La verdad que felicitaciones y muchas gracias por sumarte a este proyecto que junto a Juan me propuso para poder trabajar en conjunto. Que este sea el inicio de que ambos distritos podamos trabajar para el bien de los demás por el medio ambiente. Así que solamente felicitaciones y poder disfrutar de esta hermosa charla con todos los presentes. Así que a disfrutar de la misma. Capaz que me quedo un ratito, pero justo estoy con la visita acá de Roldán, que salí un ratito para poder saludarlo a todos ustedes. Gracias, Leonel. Bueno, y transcurrida la palabra del gobernador, quisiera en primer lugar darle la palabra a mi compañera de aventuras, que es Miriam, una profesional de muchísimo recorrido, que yo tuve el privilegio de conocer a través de un amigo de otras latitudes. Y bueno, y venimos trabajando bárbaro y la verdad que en lo personal me permito hacerle un mimo y decirle que es una maestra diaria para mí. Así que Miriam, Muchas gracias, Juanma, muchas gracias, Leonel. Eh, para nuestro distrito es un placer trabajar en equipo con otros distritos. Como dicen ustedes, es una aventura, pero trabajar con Juanma es re bueno.
Y yo quiero también agradecer a Susana, cuando le comenté la posibilidad de trabajar en conjunto, me dijo las puertas abiertas, y también primero lo consulté con nuestro comité, que está Armando Siemens de Bielke, está Luis Buzo, está Mariana Reinelli, que están cada uno en un área distinta, así que creo que todo el comité está súper feliz de empezar a encarar proyectos en conjunto. Y bueno, este es el primer puntapié con María Marta en un tema muy, muy interesante, eh, que viendo experiencias de otros países, por ejemplo Singapur, uno se queda como así, como fascinado de todo lo que se puede hacer. Y entonces, bueno, que tomemos conciencia que hay mucho, mucho, mucho por hacer. Como decimos en nuestro distrito y en todas nuestras comunicaciones, no hay planeta B, así que o asumimos que es el único planeta que tenemos y que todos tenemos que convivir, o si no, estamos, diríamos, en el horno. Así que, María Marta, la tarde es tuya. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias a todos, gracias por esta posibilidad de poder contar un poco de qué se tratan las cubiertas verdes. Así que bueno, muy contenta de poder colaborar con el Comité de Ambiente de nuestro distrito y aún más de que podamos hacerlo en forma conjunta con el distrito de ustedes. Así que bueno, voy a arrancar un poco contando de que vamos a charlar sobre cubiertas verdes, pero que en sí la cubierta verde es una estrategia en particular de lo que es la arquitectura bioclimática y que a su vez la arquitectura bioclimática es como el brazo de palanca o es la parte fundamental de la arquitectura sostenible. Para poder hablar de arquitectura sostenible, antes que nada, tenemos que hablar de arquitectura bioclimática y también comentar un poquito el contexto general. A ver, no puedo pasar, ahí está. Un poquito el contexto general en que nos estamos enmarcando. Y podemos decir que la capacidad de nuestro planeta, un poco lo que decías vos recién, Miriam, para sostener la creciente población humana es en sí limitada y bueno, y aún más para sostener este índice de consumo que llevamos como sociedad y también para absorber nuestros residuos y índice de carbono. Si bien las ciudades solo ocupan entre un 2 y un 3% de la superficie terrestre, son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero. Y el 55% de la población mundial vive en ciudades. Y según Naciones Unidas, para 2050 se estima que va a haber un 13% más de la población que va a migrar hacia las ciudades, que son grandes responsables o son en parte responsables de lo que es el calentamiento global y bueno, y a su vez consumen aproximadamente un 68% de la energía producida, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, podemos hablar un poco ahora de lo que son las edificaciones. Y podemos decir que en nuestros edificios el mayor consumo energético que tienen es a través de la refrigeración y de la calefacción. Esos sistemas que utilizamos generan dióxido de carbono y aportan o ayudan a lo que es el efecto de calor urbano o la isla de calor, el calentamiento global y en definitiva en parte a lo que es el cambio climático. Y sin embargo, esa pequeña escala que van formando, que van generando las ciudades, tienen consecuencias a nivel global, ¿no? No podemos decir que son consecuencias aisladas. Entonces, esta situación generan lo que está sucediendo ahora, que tenemos lo que vendría a ser las olas polares o las olas de calor
que a su vez generan un círculo vicioso porque generan mayor demanda de consumo energético y obviamente que esa mayor demanda a su vez genera mayores emisiones y bueno, es un círculo de no acabar mientras estemos trabajando como energía principal el petróleo. Entonces, de ahí es donde empezamos a pensar en cómo tienen que ser, cómo tienen que ser nuestros edificios, qué tipo de energía tienen que usar y sobre todo cómo la tienen que conservar a esa energía para no estar generando un derroche permanente de, de estos sistemas que utilizamos para generarnos confort, ¿no? Entonces, muchos de los edificios que tenemos hoy tienen grandes pérdidas energéticas que hace que consumamos y derrochemos energía. Pero bueno, no es solamente eso, sino también que también debemos recuperar espacios verdes que permitan absorber ese dióxido de carbono y que nos permitan tanto recuperar la calidad del aire como tener un aspecto positivo en la salud y en nuestra psiquis, porque sabemos que el verde genera un impacto muy positivo en las personas y además nos permite recuperar lo que es biodiversidad. Entonces las terrazas y los techos verdes cumplen un papel fundamental en este aspecto y bueno, tenemos algunas características acá que después las vamos a ver más en detalles, que son aislantes térmicos naturales, reducen las emisiones de dióxido de carbono, colaboran en reducir la isla de calor urbano, en formar corredores verdes que aumentan la biodiversidad y nos permiten recuperar la función ecosistémica de nuestro hábitat. Entonces, digamos, no solo tenemos que pensar en edificios más eficientes, sino también tenemos que pensar en recuperar nuestros espacios verdes en las ciudades y generar ciudades más ecosistémicas. Ahí es donde entra la arquitectura bioclimática en un lugar fundamental. La arquitectura bioclimática se trata de la relación que existe entre el clima, la arquitectura y los seres vivos. Y básicamente lo que digamos, a lo que intenta es volver a los criterios elementales de sentido común que tenían nuestros ancestros, en donde por sí solo entendían cómo debía funcionar un edificio seguramente porque no tenían los sistemas de calefacción que tenemos hoy y bueno, era muy difícil si no lograr un confort térmico dentro de las viviendas y eso les permitía hacer un uso más racional de las construcciones, ¿no? Como concepto general, podemos tomar la idea del arquitecto Hundertwasser, que él habla de que que nosotros estamos compuestos por cinco pieles. Habla primero de la epidermis, la ropa, la casa, la identidad o el barrio, y la tierra o nuestro ecosistema, y habla de cómo se interrelacionan todos todo esto en sí, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer concepto que tenemos que entender, es que no vivimos aislados y que no da lo mismo construir acá, en el sur o en el Ecuador. Y tenemos que lograr adaptarnos a nuestro clima y la arquitectura bioclimática se basa justamente en eso, en estudiar y adaptarse al clima utilizando como fuentes principales las energías pasivas, que no son más ni menos que el sol, el viento y el agua. Si nosotros supiéramos aprovechar estos recursos naturales en favor de nuestra arquitectura, vamos a lograr tener espacios interiores y exteriores con mayor confort hidrotérmico, no solo térmico, porque la humedad, sobre todo en nuestro lugar, juega un factor bastante importante, espacios más saludables, autorregulables y como consecuencia con mayor eficiencia energética. A su vez, eso obviamente nos va a traer una reducción en lo que es el consumo o los costos de funcionamiento de nuestra vivienda. Si nosotros entendemos que podemos utilizar
como primariamente estas energías, bueno, vamos a utilizar las energías, los sistemas energéticos de calefacción y refrigeración en una medida mucho menor y en lo posible estas energías activas que las denominamos también energías limpias, que usan la tecnología para convertir estas energías naturales y transformarlas y poder distribuirlas. Estos son los paneles solares, los generadores eólicos y los termotanques solares, o también podrían ser colectores solares que aún son más eficientes que los termotanques solares, pero bueno, son más conocidos por ahí los termotanques. Estos dos conceptos también los podemos aunar con el concepto de inercia térmica, que ahí lo que nos ayuda es a determinar cuáles son los materiales que nosotros vamos a utilizar en nuestras construcciones. La inercia térmica se refiere a la capacidad que tiene un material para poder almacenar y liberar energía o calor. Entonces, si nosotros sabemos utilizar estos materiales dentro de nuestras casas, vamos a poder lograr una autorregulación por mayor tiempo de la energía. Entonces, nos va a permitir depender menos de los sistemas adicionales de calefacción y refrigeración. También existen materiales que son justamente aislantes, pero bueno, tenemos que saber dónde utilizar cada uno de esos materiales para sacarle provecho y poder mejorar el confort hidrotérmico, como decía hoy. La arquitectura bioclimática tiene cuatro objetivos claros, que son la captación, la acumulación, la distribución y la conservación de la energía. Esa es la base para la eficiencia energética, para lograr eficiencia energética en nuestras construcciones. Cuando hablamos de captación, estamos hablando de poder captar ya sea la luz solar o la radiación de la luz solar, el viento, ay, perdón, el viento, bueno, no puse, pero también podría ser el agua. La acumulación, que es esa energía, poder captarla a través de los materiales y poder almacenarla. La distribución, que es una vez que yo puedo captar esa energía, ya sea del viento o del sol, la pueda distribuir, ya sea, por ejemplo, ingresando por esta abertura y saliendo por estas otras y sacando el sobrecalentamiento que se genera en verano en nuestras construcciones, o, por ejemplo, como pueden ser algunos invernaderos que nos permiten captar la energía y almacenarla en este lugar y a través de esto poder transmitirlas a otros espacios contiguos. Y por último, la conservación, que me pareció lo más claro, el termo y el vaso, porque bien sabemos conservar cuando queremos agua caliente o agua fría, y esto mismo deberíamos hacer nosotros en nuestras construcciones para evitar el derroche de energía, lograr conservar la energía que nos aporta la naturaleza y fundamentalmente la que nosotros inyectamos a través de los otros sistemas. Para eso existen ciertas estrategias bioclimáticas que nos permiten conseguir esos objetivos, y son el calentamiento solar en invierno y el efecto invernadero. Y en verano tenemos actuaciones sobre el calentamiento, o sea, tratar de evitar que nuestras superficies se calienten. Tenemos actuaciones sobre la sensación de calor sin enfriamiento, que a veces es cuando nosotros permitimos que una brisa entre o permitimos en el ambiente exterior, abajo de una sombra, que esa sensación que la temperatura sigue siendo la misma, pero que nosotros tenemos otra sensación en nuestro cuerpo, otra sensación térmica. Y las actuaciones directas de enfriamiento, que bueno, son más complejas, por ahí no da ahora para desarrollar demasiado. En invierno la captación es muy simple. Nosotros tenemos ciertas horas del día y ciertas orientaciones que a nosotros nos permiten
captar ciertas kilocalorías a través de nuestros materiales, como pueden ser las paredes, el piso, el mobiliario. Ese calor se acumula en esos espacios y cuando el sol empieza a bajar y a enfriar, lo devuelve al ambiente, entonces vamos necesitando menos energía. Para eso tenemos que tener materiales que tengan inercia térmica, obviamente, ¿no? Y después tenemos el efecto invernadero, que el ejemplo más conocido es cuando nos subimos a un auto y en verano, verano o invierno, porque en invierno es hermoso dejarlo al sol y entrar y que esté ese calorcito dentro del auto que se acumuló, es poder acumular a través de una superficie o un espacio generalmente vidriado, almacenar calor y a través de, ya sea de los muros o de rejillas de ventilación, distribuirlos a otros ambientes. Pero cuando vamos al verano, por ahí no tenemos un elemento como puede ser el sol que nos pueda producir enfriamiento. Entonces lo que tenemos que hacer son medidas preventivas para el sobrecalentamiento. O sea, lo que tenemos que buscar es que el espacio interior no se sobrecaliente. Disculpen un segundo. Entonces, tenemos distintas acciones. Podemos hacer sobre las aberturas, sobre los muros y sobre los techos. En principio, la orientación de nuestros ambientes siempre va a ser fundamental. Tenemos que saber determinar bien cuáles son los espacios que ponemos hacia las mejores orientaciones, ¿no? Después, el otro punto va a ser el sombreamiento del vano. O sea, si nosotros no permitimos que el sol ingrese en verano en nuestro espacio interior, el espacio no se va a sobrecalentar. Lo que pasa es que esa protección tiene que ser en el espacio exterior, o sea, tiene que ser, no tenemos que permitir, no vale una cortina detrás del vidrio porque el calor ya ingresó, así que debemos tratar de que sea por fuera de nuestra superficie vidriada. Y después el tipo y calidad de vidrios, que hay un montón, pero que bueno, obviamente tenemos los vidrios de BH que ya sabemos que son vidrios que favorecen a tener menos pérdida energética y bueno, y nos aíslan mejor del exterior. Por otro lado, tenemos los muros, que digamos, medidas que podemos utilizar pueden ser el color, los colores claros, sabemos que no absorben tanto el calor. Tenemos el sombreamiento de los muros que podría llegar a ser a través de la vegetación o podría ser con un pergolado, podría ser bueno, con cualquier elemento arquitectónico un toldo que nos permita sombrear en el momento que necesitamos ese muro. Los árboles de hoja caduca, por ejemplo, nos pueden permitir en verano protegernos del sol y en invierno poder aprovecharlo. Otro recurso sumamente importante en el verano es la ventilación, que también la ventilación tenemos que saberlo usar porque sabemos que tanto a la nochecita como en la mañana temprano vamos a tener una brisa fresca que nos va a permitir eliminar todo el sobrecalentamiento. Para eso ayuda muchísimo la ventilación cruzada y si no, algunos sistemas de ventilación forzada que son pasivos también, pueden ser pasivos también, nos pueden permitir eliminar y sacar todo ese sobrecalentamiento de la vivienda. El recubrimiento vegetal por fuera de los muros también es un gran aislante, sobre todo en muros en que no han sido tratados, que no tienen aislación térmica, pueden generar como un colchón en donde permiten generar una buena aislación tanto en invierno y en verano. Y además las plantas a través de la evapotranspiración generan partículas de agua que hacen que el viento se refresque. Y después, si no, un sistema de aislamiento a través de las diferentes tecnologías de los materiales, que hay un montón. Pero tenemos previamente a esto un montón de opciones de forma más natural, ¿no?
Ya cuando hablamos de la cubierta, la cubierta es el lugar de arquitectura en donde tiene mayor exposición porque está expuesto todo el tiempo al sol. Cuando sale o sea, todo el horario del sol, el recorrido solar, generalmente, salvo que tengas sombra de un edificio, le afecta a la cubierta. Y por la noche el rocío, o sea que es por donde mayor pérdida energética tenemos junto con los vidrios. Entonces, ahí también podemos pensar en materiales con ciertas tecnologías que nos permitan generar el aislamiento correspondiente, o podemos pensar en techos ventilados, por ahí en zonas donde el clima es más parejo y hace más calor. Es una buena solución, es poner un sobretecho sobre la edificación que permite que se genere una ventilación por abajo del techo y el edificio esté protegido, digamos, ¿no? Del sol. Eso es sumamente eficiente. Y después tenemos el recubrimiento vegetal o cubiertas verdes, que es en lo que nos vamos a enfocar dentro de las estrategias bioclimáticas que hemos visto. Bueno, ¿qué es una cubierta verde? En realidad son sistemas constructivos que contienen los elementos vegetales vivos y son parte integral del sistema constructivo, o sea, son partes del techo impermeable. Si vemos un techo donde las plantas están en macetas, no se considera como cubierta verde. O sea que el techo en sí está compuesto por este sistema vegetal, ¿no? Se clasifican en dos tipos: las cubiertas intensivas o ajardinadas, que no vamos a entrar en detalle de este tipo de cubiertas porque son cubiertas más costosas y requieren de otros cálculos estructurales. Y después tenemos las cubiertas extensivas o ecológicas, que sobre esas es sobre las que vamos a charlar. Si pensamos un poquito el origen de las cubiertas, bueno, ya los indígenas utilizaban como la vegetación para generar sus cubiertas, y los sistemas constructivos tales como los conocemos hoy, digamos, son parte de la arquitectura vernácula tanto en Irak, en Turquía, en Irán y en países nórdicos. O sea que no estamos inventando nada nuevo. Simplemente estamos volviendo a traer un concepto que ya existe y que fue eficiente a la actualidad. Entonces, ¿por qué debemos recuperar este concepto? Volviendo un poco a juntar todo, ¿no? Entonces, cómo se ha desarrollado la ciudad ha perdido ese equilibrio que había entre las superficies vegetales y han transformado nuestro ambiente y nuestro ecosistema, poniendo un poquito en crisis nuestro bienestar y generándonos incluso generando cuestiones nocivas para nuestra salud, como pueden ser colaborar con el estrés que ya tenemos, alergias en la piel, alergias respiratorias. Así que en realidad nosotros necesitamos recuperar un poco este concepto de la vegetación. ¿Por qué? ¿Cuáles son todas las ventajas que nos van a dar las cubiertas verdes? En principio, la disminución de partículas en suspensión y menor contaminación del aire. O sea, las hojas de la vegetación tienen la particularidad de poder atrapar las partículas en suspensión, retenerlas, con lo cual mejoran la calidad del aire. Un aumento de la biodiversidad del lugar, eso nos va a permitir recuperar parte de la biodiversidad, sobre todo en la parte de lo que es aves, mariposas, abejas. Después, reducción y retraso del escurrimiento de las aguas superficiales a la calle y al río. Al el techo estar compuesto por un sustrato, eso hace que retenga agua y que disminuya el caudal de agua que sale de forma inmediata
hacia las calles y hacia el río, porque va a empezar a eliminar esa agua una vez que se sature, digamos, el sustrato del lugar. También nos genera la posibilidad de almacenar el agua y también poder reutilizarla en el riego en forma posterior de esa misma terraza, si fuera necesario. También hay una reconexión del ser humano con su hábitat natural, ayudando a liberar el estrés. Está demostrado que el verde, el color verde y la sensación que nos genera a los seres humanos estar en contacto con la naturaleza nos permite liberar el estrés. Después, disminución y enmascaramiento de los ruidos que son inherentes a la ciudad al atraer pájaros y el canto de los pájaros se mezcla con el ruido de la ciudad y se hace un sonido un poco más agradable, eh, y lo disminuye. Bueno, después disminución de los gases de efecto invernadero. Sabemos que las plantas absorben el dióxido de carbono y devuelven oxígeno al aire, o sea que ayudarían a purificar esos gases que nosotros mismos eh, emanamos al ambiente. Reducción de la irradiancia solar hacia la bóveda celeste. Cuando nosotros tenemos un techo de chapa, el sol golpea sobre el techo y rebota y genera una irradiancia solar que vuelve hacia la bóveda celeste generando calentamiento y generando ondas ahí que nos permiten, que no nos permiten o suben la temperatura, mejor dicho. En cambio, la terraza verde lo que hace es absorber esa energía, con lo cual reduce el calor que se produce a través de los techos. Después, generación de microclimas en el entorno exterior inmediato, o sea, bajamos la temperatura del lugar aproximadamente 2-3 grados en lugares donde hay plantas, con lo cual en verano generamos un microclima al generar menor calor y en invierno a su vez también tenemos un clima menos frío. Disminución de la temperatura ambiental en el sector, es un poco lo que les contaba hoy, el no irradiar, desciende la temperatura y favorece a que no se genere la isla de calor. Bueno, después integración con el paisaje, protección contra incendios, protección de la cubierta y aumento de su vida útil. O sea que los materiales, al no estar expuestos a la radiación solar, van a aumentar su vida útil y aislación térmica para el espacio interior. O sea que en realidad tenemos súper completas las ventajas que nos va a brindar una cubierta verde. Bueno, ¿cuáles son las cubiertas extensivas o ecológicas que estamos hablando? Y son los sistemas que son livianos, que poseen un sustrato superficial, o sea, poca materia orgánica, material vegetal simple, poca en centímetros, ¿no? Material vegetal simple, de forma compacta. Y lo más importante es que necesitan poca o ninguna irrigación, fertilización y mantenimiento, por eso se les llama ecológicas, porque dependen muchísimo menos de estarlas manteniendo, con lo cual obviamente es más sostenible. El sustrato no es muy profundo, varía más o menos entre 5 y 15 centímetros, puede llegar a 30. Y bueno, hay que colocar plantas que obviamente se adecúen, que tengan poca extensión de las raíces y que se adapten fácilmente a esa situación, ¿no? Son cubiertas livianas y tienen requerimientos estructurales menores que si tuviéramos una cubierta extensiva. Para el cálculo estructural, lo que mayormente tenemos que tener en cuenta es el estado de saturación de la tierra, y más o menos varía, dependiendo de la cantidad de sustrato que tengamos, entre 60 y 150 kilos por metro cuadrado, que es más o menos similar a un techo convencional.
Generalmente no son transitables y se trata de que se pise solo para el mantenimiento. Y bueno, y como les había dicho antes, se busca de que no requieran de riego, simplemente si en el caso de que en vez de plantar plantas se plantó semillas, por ahí sí puede requerir riego en el momento de germinación, digamos, y arraigo de las plantas. Estas capas, esto que vemos acá, son las capas en que está compuesta un techo verde. La primera capa, la que nosotros vemos, empezando desde arriba hacia abajo, sería la vegetación, luego tenemos un sustrato, después tenemos una capa drenante, una membrana inhibidora de raíces, la membrana impermeabilizante, que es la que cubre el soporte estructural, y el soporte estructural. Ahora lo vamos a ver en detalle. A esto para que se entienda mejor, vamos a arrancar al revés, de abajo para arriba, ahora que es el soporte de la cubierta. Las cubiertas de techos verdes se pueden construir hasta 45 grados, pero se recomienda no excederse de los 30 y pueden llegar a ser hasta de 3 y 5 grados. En cubiertas planas pueden ser hasta menor del 2%. Pero bueno, hay que ver muy bien la impermeabilización para que después no se dañe la estructura. Y las estructuras pueden ser tanto en madera como losas de hormigón armado. En el tema del desagüe que tienen que tener estos sistemas, siempre van protegidos con piedras y una rejilla para que no entren ni insectos, ni roedores, ni material orgánico. Y después, en el caso de que la pendiente fuese superior al 5%, se debe generar un entramado para que, digamos, tanto la lluvia como el viento no erosionen el sustrato y tengamos pérdida de sustratos. Bueno, ¿cómo vamos a proteger esa estructura? Es fundamental la aislación hidrófuga de la estructura. Yo recomiendo estas dos que he usado, que me han funcionado. Para mí solo el nylon no es suficiente. Es primero una membrana fáltica con una imprimación, como se coloca tradicionalmente la membrana. Pero la membrana asfáltica no es antirraíz, con lo cual se debe agregar digamos, una malla más que es antirraíz, justamente para que la estructura después, para que las plantas no dañen y no llegue agua a la estructura. Después existen otro tipo de láminas que son multicapas, que ya poseen la lámina impermeable y la antirraíz, que son de fácil colocación. eh, y lo que tratamos de evitar son estas patologías, que es cuando la raíz logra atravesar la membrana, hace que la humedad llegue a la estructura y la puede con el tiempo dañar y bueno, causar estragos. Después, arriba de esta membrana que tenemos antirraíz, tenemos para colocar lo que le llaman la huevera. Bueno, la huevera es plástica y la función que tiene es de retener agua y mantener humedad en la tierra. Y después lo que tenemos a la derecha es una manta geotextil que es filtrante, esta es permeable y permite retener el sustrato, que no se pierda el sustrato. Bueno, retiene también agua, los nutrientes se coloca por encima de la huevera antes de colocar el sustrato. Para las plantas el sustrato no puede ser cualquier tierra, no es la tierra negra que nosotros conocemos, sino que es, digamos, bueno, es el componente que le genera o le proporciona el medio de crecimiento a la vegetación y le da un soporte mecánico, ¿no? a las plantas. Este tipo de sustratos se consiguen hoy ya en los viveros o se puede comprar comercialmente o podemos
generar y preparar nosotros nuestro propio sustrato, que como le dije no puede ser tierra común, sino es un tercio de tierra gruesa que contenga vermiculita, viruta, carbón molido. Puede ser lleva un tercio de tierra negra como materia orgánica y un tercio de turba para los nutrientes. Entonces, con esto ya tenemos el soporte para nuestra vegetación. Y bueno, y ahora ya llegando al final, podemos pensar en los tipos de vegetación. La vegetación tiene que ser de bajo requerimiento hídrico, sobre todo si queremos que se mantenga a través de las lluvias y que el mantenimiento sea el mínimo posible. Y debemos priorizar especies nativas que ya, digamos, están adaptadas al entorno, digamos, a las condiciones climáticas del lugar. Y la idea es que se forme un colchón vegetal para que, digamos, generen una aislación térmica efectiva. Estas especies nativas se pueden combinar más o menos en una proporción de un 20% con otras plantas que por ahí como suculentas las podemos conocer más fácil, que puedan llegar a ayudar a formar ese colchón que hablamos. Bueno, ahí quedan otros tipos de especies y lo que tenemos que pensar es que nuestras cubiertas en realidad son estructuras vivas, así que no tenemos que tener miedo de que vayan cambiando con las estaciones del año. O sea, nosotros vamos a tener una cubierta mucho más espléndida en una primavera, tal vez una más seca o más amarillenta en verano y bueno, y va a ir cambiando en función de las estaciones como suele suceder con cualquier vegetación. Así que bueno, no tenemos que entender que este proceso de la cubierta es un proceso natural como el de nuestro jardín y aceptar lo que es así. Así que bueno, creo que les he explicado todo, no sé si fui muy rápido o no. Queda, quedo a disposición por si algo no se entendió y tienen alguna consulta. Pero bueno, Impecable, impecable. teníamos. Gracias. Bueno, María Marta. A ver, Bueno, muchas gracias. consultas quedarían un montón. Eh, Algunas te iba a hacer, después estaba pensando, ¿viste? Pues bueno, uno por ahí hace la pregunta y después se responde uno mismo. Claro. Pero mi consulta quizá es, ¿cuáles son los contras? A Es- ver, Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué estamos tan mal acostumbrados en los últimos 25 años, te diría, un poquito más, de construir edificios con tanto aventanamiento? Que va contra natura, digamos, y lo peor es que muchos lo sabemos, pero se siguen construyendo. Puerto Madero es la contra, digamos, concepción de esta manera de mirar, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Te digo Puerto Bueno, Madero como todos los edificios últimos, los últimos edificios que están haciendo en Buenos Aires, por lo menos. sí, exacto. Vamos por la primera. Las contras por ahí que pueda tener la terraza verde, a mi modo de verlo, puede ser que hemos perdido la convivencia con los insectos. Nos molestan todos los insectos. Entonces, obviamente que en un techo verde van a aparecer arañitas, van a aparecer bichos Mosquitos. bolitas, sí. Que bueno, que tenemos que reencontrarnos de nuevo con la naturaleza y aprender a convivir con eso. Después, otra desventaja, estoy hablando de las cubiertas extensivas, que se busca que no tengan mantenimiento, que yo no le veo porque
a ver, la construcción siempre lleva mantenimiento, no conozco construcción que no lleve mantenimiento, entonces que vos cada tanto tengas que replantar o que, no sé, o un riego por goteo que pueda llegar a ser la situación más compleja que te pueda dar porque tenga exceso de sol o algo de eso, no lo veo tan complejo como puede ser cualquier mantenimiento de un edificio tradicional, que le decimos tradicional, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta que me hiciste de por qué se construyen, yo creo que por falta de conciencia, por falta de entender cuál es todo esto que estamos generando, ¿no? Porque estos edificios vidriados prenden un aire acondicionado, prenden una calefacción y viven en otra realidad, digamos, hemos perdido ese contacto con el clima. Nos creemos que en invierno tenemos que estar de remera manga corta y bueno, y no, y sí, podemos estar confortables, pero bueno, estamos en invierno, un abriguito tenemos que tener cuando estamos adentro. Entonces, creo que esa falta de contacto que hemos perdido con nuestro entorno es el que nos lleva a esto. Y yo mm, me atrevo a decir que también hay una responsabilidad también de los formadores de las universidades, donde todo esto se ve como una especialización, no como el ABC de la arquitectura. Entonces, digamos, ahí también hay una falencia grande de, digamos, de quienes están educando, digamos, a los que a futuro vamos a ser profesionales, ¿no? No sé si contesté No, tu sí, sí, pregunta perfecto, o tenés alguna más. me estaba acordando de una compañera mía que estudió arquitectura y cuando tuvo que hacer, no sé si diseño 4 diseño, cuál diseño, y yo le decía, poné terrazas verdes, y los profesores ni la entendían. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Debe Luis, me haber un parece. montón. Luis, No escuché recién, alguien dijo algo, pero no escuché si me preguntaron algo. Luis Fandiño, me parece. No te escuchamos, Luis. escuchamos, Hola, ¿sí me escuchan? ahora Sí, sí. ahora sí. Sí. Bueno, lo que se refiere es un cambio de paradigma en realidad. Eh, Obviamente que los paradigmas van cambiando con el tiempo y sí hay evidencias pero no de techos verdes o de cubiertas verdes, sino de verticales. Bueno, que en Cava se están haciendo bastantes proyectos, bueno, tomados de Europa y demás. Eh, pero bueno, el tema este es la parte de la cubierta verde. Eh, y bueno, cuál es el planteo y demás. O sea, ese es otro tema, ¿no? De por qué se construye de una forma y de otra y cuáles son las causas de que por qué se siguen desarrollando de esa manera. Sí, mezclando un poquito las dos cosas, no está mal tener grandes superficies vidriadas. El tema es a qué orientación tenemos esas superficies y cómo las protegemos cuando esa orientación no es la más favorable, porque el problema que tenemos hoy es que construimos las cuatro caras iguales y las tratamos de la misma manera. Entonces, ahí es donde se genera el conflicto. Si yo tengo un ventanal gigante al oeste, pero durante el verano lo protegí y en invierno puedo aprovechar de ese sol espectacular que me va a generar un ambiente divino. Y bueno, bienvenido, pero el problema es que en el verano no lo protegí y necesito tener el aire acondicionado en 28 30 para que ese espacio funcione y lo tengo que tener las 24 horas del día prendido. Entonces creo que, digamos, este es el problema más grande que tenemos, que tratamos el edificio para todas las caras iguales y no es así. No podemos trabajar las cuatro caras de la misma manera.
Y con respecto a las paredes vegetales, yo creo que las enredaderas son la forma más eficiente porque las paredes verdes requieren de mucha agua, requieren de mucho tratamiento hídrico, de mucha fertilización y me genera un poco de duda hasta qué punto son tan ecológicas. Creo que hay otras maneras de generar superficies verticales verdes. No las descarto, pero me queda una duda, digamos, ahí de cuál es la verdadera eficiencia que tienen esos sistemas constructivos. Claro, si se maneja mejor la orientación, como decías, sería más aprovechable el tema energético. Claro, claro, claro. Sí, sí. No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna consulta. Bueno, yo me lo Bueno, perdí. Estaba Hola, en otro, Elvira. ¿qué tal? Entré, estaba en un Zoom de Day y bueno, por eso. después se lo vamos a compartir a todos los que quieran porque está grabado, así que Ah, bueno, bueno, no muchas hay ningún gracias. problema. Gracias. Quiero públicamente agradecer a un profesor de la Escuela Técnica Mañasco de acá de Capital Federal, que difundió la actividad entre los alumnos de la escuela y habían más de 10 alumnos de la escuela técnica en la administración, así que a todos los jóvenes que nos acompañaron, más allá de lo que le agradezco a todos, y le agradecemos a todos, pero que haya 10 alumnos de una escuela técnica nos da muchísima esperanza. Mm. Bueno, Yo buenísimo. quería incorporar una cosa más. Hay alumnos también de quinto año de la carrera de arquitectura de la Universidad Abierta Interamericana, Ay, buenísimo. Bien. que a Gracias. través del Rotary de Montserrat recibimos la invitación y los invité a nuestros alumnos a participar, así que también hay otros tantos también que están acá participando. Qué bueno. Y además, felicitar a todos porque estoy midiendo la temperatura, la cantidad de asistentes y fue subiendo, pero nunca bajó. Así que eso en una charla de Zoom hasta ahora es súper. Qué bueno, qué bueno. Buenas noches. Yo quería, bueno, agradecerle a María Marta. Soy Andrea Tacats, acá con Víctor Badaraco. Somos del Rotary Club de María Marta, que es Gualeguaychú Oeste. Hay varios compañeros presentes. Y también lo que quería agregar, lo que vos decías recién, Vicenta, también tenemos todo este trabajo que María Marta y otro compañero que es ingeniero forestal, Emilio Montefinale, están desarrollando en una escuela técnica, la número 3, 15 de noviembre, en Gualeguaychú, que son justamente estudiantes que están trabajando todo lo que tiene que ver con la industria del mueble y la madera. O sea, este proyecto se está desarrollando también y que me parece muy interesante esto, ¿no? Que llegue a los futuros profesionales. Gracias por convocarla, María Marta, y por el interés. Sí, No, muchas gracias. gracias en realidad María Marta porque la estuve volviendo loca. Aparte María Marta está con un pie en el avión prácticamente porque se está yendo, pero tuvo esa vocación de servicio que solamente un rotario de ley tiene, de compartirnos todo esto, que bueno, yo ya un poquito lo conocía por documentación que ella me fue pasando. Pero bueno, gracias públicamente, María Marta, por tu explicación, porque en realidad yo me enamoré de esos techos, me encantaría, tengo una casa que me encantaría ponerle una terraza de esa. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y gracias por la participación y por permanecer y también por interesarse por estos temas que a mí me apasionan. La idea era demostrar también, por eso hablé mucho sobre la madera, de que no es solo una cuestión de que, porque todos se imaginan que el techo verde, losa de hormigón, caro, entonces bueno. La idea era demostrar que también hay otras alternativas de poder generar un techo verde y bueno, y poder disfrutar de eso
y poder disfrutar en el interior de la calidad ambiental del interior. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, María Marta. Bueno, sin más, ahí haciendo un aplauso para María Marta. Miriam, Gracias. ¿vos querías decir algo? Sí, quería, Sí. bueno, agradecer. Haz el cierre vos, dale. Agradecer, cerrar, decirles a todos los que están presentes que esta es la primera de una de las actividades que vamos a llevar a cabo ya planificadas en este cuatrimestre. La próxima va a ser el 17 de octubre, que va a hablar un miembro de nuestro comité, que es Armando Simensen de Bielke, que es experto en tema de agua y saneamiento, así que nos va a hablar, sobre todo para los que somos rotarios, proyectos de cómo hacer un proyecto de Fundación Rotaria en el tema de agua. Alejandra es así, decime que sí. Alejandra es la esposa de Armando, y además es cadre, para los que saben de Rotary, es auditora de la Fundación Rotaria, y la verdad que empezar a pensar esto, porque todo esto que contó María Marta da para un montón de proyectos, por ejemplo, en escuelas, en hospitales, en lugares que nosotros tenemos acceso y que podemos encarar proyectos dentro del Comité de Medio Ambiente, y la verdad que es un puntapié para poder avanzar. Así que, y después tendremos a fines de noviembre otra actividad coordinada por Luis Buzo, que es nuestro experto en temas de biodiversidad. Así que, bueno, esto es lo de este año, y el año que viene seguiremos planificando cosas con Juanma, y agradecerles a todos los presentes de los dos distritos, los alumnos, y felices de que esto haya salido tan lindo. Perdón, Miriam, y Sí. perdón, Juan. A ver, Carolina Valencia Donat está preguntando dónde se publicitan estas charlas, porque a ella le llegó a través de un amigo. Así que si ustedes le indican... Nosotros la Carolina, tenemos grabada, se está grabando en la nube de nuestro distrito. Así que apenas la tengamos, la vamos a bajar, y con Miriam se la vamos a hacer llegar pero a todos los asistentes. Ahí está, eso le iba a pedir perdón, justamente. Juanma, la pregunta de Caro me parece que es otra, es cómo Sí. se entera de la charla. Claro, Entonces, para las futuras charlas. Carolina, yo lo que te pido es, no sé cómo llegaste a esta reunión, pero por la persona que llegaste, que te dé mi contacto o el contacto de Juan, y nosotros ya cuando hay una charla, te mandamos. Miriam, ahí ella puso el mail. Si querés, yo ahora te lo copio y te lo Dale, comparto por privado. por favor. Perdón que me metí, pero... No, está perfecto, No, muchas Ale. gracias, muchas Está gracias. perfecto, Ale. Entre todos sumamos, esa es la idea. Bueno, Bien. ya está, nos podemos ir. Bueno, se puede. Podemos ir Veo que hay ganas de quedarse. Si quieren nos quedamos podemos- y hablamos, pero bueno, váyanse Pero además no se va nadie, hay 40 con hambre de nuevas invitados. reuniones. Son divinos, los amo, porque nunca pasa esto, que se queden plantados todos. Bueno, muchísimas gracias por estar y Gracias, estamos en gracias. contacto. Yo me anoto todos los mails y estamos en contacto. Dale, gracias a todos, ¿eh? Gracias, María Marta, gracias, A Juan. ustedes. Gracias, Ale, a todos, muchísimas gracias. Saludos.